Bueno, hola a todos, hola de nuevo. Bueno, aquí estoy con un nuevo video. Este es un tema aparte que quería compartir con ustedes, más que nada de un testimonio personal, de algo que me pasó hace un tiempo atrás, unos añitos más, creo que más exactamente por el 2019, si no me equivoco, que ese fue un año en el cual tuve mucho ataque espiritual. Esto es algo que nunca, que no sé si conté o lo habré contado en algún video, pero hubo una época en que cual tuve mucho ataque espiritual, porque a veces los escogidos somos muy atacados, no a veces, siempre, casi siempre, somos muy atacados desde que somos niños. Muchas veces estamos dentro de familias disfuncionales que no saben cuidarnos, en donde se pone en riesgo nuestra integridad física, mental, espiritual, emocional. Muchas veces somos víctimas de maltratos, justamente con la finalidad de rompernos el espíritu, como de apartarnos de Dios ya desde chiquito, porque saben que si vos desde chico sos maltratado de alguna manera, se rompe tu espíritu, es como que quedás, a ver si se puede decir la expresión, inutilizado, quedás como lisiado espiritualmente, y te va a costar quizá creer más en Dios, eh, expresar mejor tus dones, o vas a crecer con rencores, con resentimientos, con incapacidad de perdonar, con miedos. Y muchas veces el enemigo busca eso justamente, ya ir como haciendo mella, erosionando en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra relación con Dios ya desde que somos chicos. Lo hace toda la vida, pero bueno, ya empieza de que somos chicos. Y a mí, yo recuerdo que a mí me atacaban espiritualmente de que yo era niña. O sea, yo era una niña que tenía dones espirituales. Era una niña bastante psíquica. Yo veía cosas cuando vivía en la casa de mi mamá. Yo podía ver seres fallecidos. De hecho, una vez vi a mi bisabuela salir de una foto, o sea, salir de un cuadro que tenía mi mamá, de su abuela materna, que estaba ahí en la casa. Era chica, yo tendría 5 años. Hacía poco que nos habíamos mudado a la casa de mi mamá. Que nos habíamos mudado a esa casa, después que mis padres se divorciaran, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá tenía un mueble donde había una foto, había diferentes fotos, ¿no? Fotos nuestras cuando éramos chiquitos, fotos de parientes, de mi abuelo, el que había criado a mi mamá, que no era su padre biológico, pero al quien la había criado, y había una foto de una señora, que yo en realidad al principio no sabía quién era, una señora rubia, alta, linda. Yo una vez vi que esa señora salía de la foto, caminaba por un pasillo de la casa y bajaba por la escalera. Pues la casa de mi mamá era de 2 pisos. Y yo se lo conté a mi mamá. Y le dije, mami, ¿sabes qué? La señora de la foto salió y se fue por la escalera. Es más, yo lo conté en un video esto. Hace mucho, hace tiempo. Te lo cuento para los que son nuevos. Y mi mamá miraba la foto y dice, ¿qué? La abuela Gumercinda, claro, la abuela de ella. O sea, mi bisabuela. Yo la había visto salir. Ella me miró sin decirme nada, me sonrió. Me acuerdo que yo no sentí miedo en ese momento. Sentí como una energía familiar linda. No me dijo nada, pero me miró, me sonrió y se fue por la escalera. Así como esas muchas otras cosas, pero cosas no tan agradables ya. Yo podía ver presencias oscuras. A mi mamá le han hecho muchísima brujería. Mi mamá fue muy atacada espiritualmente. Incluso hay un episodio que me tocó vivir cuando era chica, que yo lo pude ver en lo espiritual, lo pude ver en un sueño de un daño que le habían hecho a mi mamá, que eso lo voy a contar en otro video. Ahora yo voy a contar otra cosa. Pero les explico como muchas veces desde chicos ya somos atacados. Y a mí personalmente me han atacado toda la vida, desde que era una niña hasta que fui grande, hasta en mi vida adulta. Y esto lo aclaro porque muchas veces te vas a topar con gente, como me pasó a mí, que te dice, pero tanto te atacan espiritualmente. Algo habrás hecho.
¿Qué hiciste? ¿Por qué te hacen tanta brujería? ¿Por qué te atacan tanto? Tenés que elegir mejor a la gente con la que andás. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué hiciste para que te estén atacando tanto? Te vas a topar con gente que te van a echar la culpa a vos de lo que te hagan otros. Cuando en el video pasado yo dije, en el preciso instante de que vos sos el atacado y no sos el atacante, estás demostrando tu autoridad espiritual. Justamente por como sos un escogido, sos un hijo de Dios, te atacan. Esa es la puritita razón. No porque seas un tarado, porque hiciste algo mal, porque seas decimos en Argentina, un boludo, una boluda. No porque hayas hecho algo malo, que entonces mereciste ese castigo de que te atacaran espiritualmente. No, justamente porque hay algo muy bueno en vos. Hay una gran autoridad espiritual en vos, grandes dones, grandes talentos, grandes propósitos, gran ministerio, que por eso te están atacando. La oscuridad está desesperada. Por favor, hay que cerrarle la boca a esta persona. Por favor, tenemos que destruir espiritualmente a esta persona antes de que se le despierten los dones y empiece su ministerio. Así como el diablo quiso tentar a Jesús, quiso detenerlo cuando Jesús estaba en el desierto con sed, con hambre, y lo quiso tentar incluso con la palabra. Pero Jesús dijo, escrito está, y lo resistió. Siempre, la Biblia está, dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros no tenemos que ponernos a pelear con él, porque el diablo no puede contra nosotros. Lo que tenemos que hacer es resistir. Dice que él va a huir de nosotros. Donde nosotros resistimos, nosotros nos ponemos firmes, mostramos nuestra fuerza y nuestra autoridad espiritual, él huye. Porque es un cobarde. Entonces, esta historia que yo les voy a contar es algo que me pasó a mí, porque la mayoría de las veces que me han hecho ataques espirituales, yo los puedo sentir en sueños. Yo después los sueño, o sea, cuando estoy como ese estado de ensoñación, ¿bien? Ese estado como que no estamos dormidos, pero ya no estamos despiertos, como que estamos entrando en el mundo onírico. Y esto yo lo quería contar. Esto fue en el 2019, pero yo nunca lo conté en mi canal. Por razones de que tiene que ver con algo que quizá desafía la creencia que tienen algunos, ¿no? Que a veces dicen, no, pero no hay que creer en ella porque no, ella no es solamente en Dios y en Jesús. Y muchas veces se la menosprecia a ella. ¿De quién estoy hablando? De la Madre María. Y yo siento que tenía que hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque es algo que yo lo vengo sintiendo de hace rato y sentía esa necesidad de hablarlo, porque le tengo que dar el reconocimiento a la Madre María. Yo como testigo de Jehová le falta bastante el respeto a ella. Y los testigos de Jehová van a entender por qué. Y no porque insultemos a la bienaventurada María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no la insultamos. Pero lo que sí, nunca los testigos de Jehová no creen en ella, o sea, no le dan un reconocimiento espiritual. Creen sí en ella como la Madre de Jesucristo y nada más. O sea, no creen que tenga algún poder y autoridad en el mundo espiritual. Fue una de los discípulos y creo que también una de los 144.000 y nada más, creo. Al menos lo que yo recuerdo que se decía en la época que yo era, que yo estaba en la secta. Pero nunca se le dio un reconocimiento a María. Y sentía que yo tenía que dárselo. Aunque algunos critiquen, algunos no estén de acuerdo, algunos digan no, pero porque incluso los evangélicos dicen que en realidad no se debe creer en ella y tratan a las imágenes de María como si fueran demonios. He visto una vez un pastor pisando a una escultura de la Virgen de Guadalupe y llamándola demonio, lo cual me parece una total falta de respeto. Podés creer o no en la Madre María, pero no tenés ningún derecho a faltar el respeto. Digo yo, y voy a contar el testimonio que yo tuve. Y tengamos en cuenta que yo no era católica. Cuando a mí me pasó esto yo no era católica. De hecho no pertenezco a ninguna religión. Fui criada como católica, pero como ya digo después, bueno, me salí de la iglesia católica, después fui testigo de Jehová, después ya no tuve ninguna religión más. Aunque he conocido también la iglesia evangélica, porque he estudiado, he hecho algunos cursos ahí. Por eso sé cómo tratan a la Madre María ahí también. Que le faltan el respeto.
teniendo en cuenta esto de que yo no estaba en ningún culto a María, eh, por eso esto que voy a contar tiene más peso, porque realmente tuve una experiencia con ella en un momento de un ataque espiritual brutal que yo tuve. Bueno, no voy a explayarme más y no quiero hacerla larga. Cuando yo estaba entrando en el sueño, soñé que yo estaba acá mismo en mi casa y que, no recuerdo, creo que estaba acá mismo en mi habitación, y de pronto yo empiezo a sentir como ese ataque espiritual, que es como una especie de opresión. O sea, empezás a sentir como que te presionan en el pecho, como que no podés respirar. Sentí un frío que me recorrió de los pies a la cabeza, se me erizaron los vellos, o sea, es una sensación de angustia absoluta. Dije, no, por Dios, otra vez no, porque a mí ya me venían atacando, o sea, y ya sabía que cuando empezaba a sentir eso, me estaban atacando espiritualmente en ese momento. Entonces, ¿qué hice en el sueño? Empecé a rezar el Padre Nuestro, vez tras vez. O sea, terminaba de rezar, empezaba de nuevo, vez tras vez. El Padre Nuestro, repetirlo, orar el Padre Nuestro, rezar el Padre Nuestro, rezar el Padre Nuestro, una vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué pasaba? Cuando yo rezaba el Padre Nuestro, de este lado había, yo sé que era un demonio, un ser oscuro en ese momento. Yo sentía como que acá me hacían como que o se burlaban, me hacían así en el oído como para que yo me distraiga y no me diera cuenta en qué parte estaba orando, por ejemplo, como para que y yo me daba cuenta que me estaban empezando a distraer, porque yo estaba orando el Padre Nuestro y como que en un punto me perdía y decía, ay, ¿por dónde iba? Y tenía que empezar otra vez, y por ahí lo cortaba, ¿dónde iba? Y tenía que empezar otra vez. El propósito era que yo no pudiera rezar el Padre Nuestro. Querían cortarme la oración. Esa oración que yo hacía para defenderme espiritualmente la querían cortar. Haciendo sonidos raros, burlándose acá en el oído, soplándome, o sea, haciendo toda clase de artimañas, de artilugios, para que yo me distraiga y sacarme de ese estado de oración y que yo no pudiera defenderme espiritualmente. Y llegó hasta tal punto de que yo ya en el sueño estaba agotada. ¿Sabes lo que es pelear espiritualmente, luchar espiritualmente y sentir que no estás pudiendo? Porque si bien la oración es una gran arma en la lucha espiritual, si no te dejan orar, si te están distrayendo, si te están cortando la oración, es como que si vos, no sé, estás en una guerra y te estás defendiendo del enemigo, tenés un arma, le estás apuntando y resulta que viene alguien y te patea el arma. Entonces, ¿cómo te vas a defender? La oración es nuestra arma, es un arma en el mundo espiritual. Pero si no te dejan orar, te están desarmando. Eso es lo que querían hacer conmigo. Querían desarmarme, querían como volverme loca, distraerme, sacarme del estado de oración para vencerme, para que yo no pudiera. Y llegó hasta tal punto que yo en mi mente estaba, no, pero no puedo más, no puedo más, ya no puedo, me están venciendo. O sea, no puedo con esto. En el mismo sueño decía, no puedo. Y sentía un terror, una angustia, una aflicción tan grande porque sentía que Dios me estaba abandonando y me estaba dejando a la merced de estos seres oscuros, porque me daba cuenta de que ya no era uno. Primero fue uno, después vinieron dos, después vinieron tres, después eran como varias voces que me estaban atormentando en ese momento. Hasta que pasó algo maravilloso. Hermoso, y lo tengo que decir, le tengo que dar el crédito, le tengo que dar la honra a ella. Porque lo hizo cuando yo ni siquiera la invocaba, yo ni siquiera tenía una relación con ella, yo ni siquiera la hablaba, yo ni siquiera nada. Y de este lado apareció. Y yo digo, después entendí que era ella, ahora les voy a explicar. Yo sentí de este lado una voz muy suave, una voz femenina, muy suave, muy hermosa, como muy dulce, que me dijo, y sentí, reza la Ave María, invócame. Y yo, por más que me estaba molestando de este lado, yo de este lado lo sentí clarito, la Ave María. Y yo me recordaba el Ave María, porque cuando era chica yo había ido a catecismo y ahí aprendí el Padre Nuestro, el Ave María, y otras oraciones
que son de la Iglesia Católica, aunque son universales también, ¿no? Muchos cristianos oran el Padre Nuestro también. Entonces me acordé del Ave María y empecé. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres. Empecé a orar con un fervor, empecé a rezar el Ave María. Miren, en el momento en que yo empecé a rezar el Ave María, que obviamente, porque de este lado escuché esa voz que me dice, reza el Ave María, invócame. Desde el primer momento que yo empecé a invocar el Ave María, de este lado donde estaban todas las voces, escuché clarito, ¡no! ¡No! O sea, todas las voces que me estaban atormentando empezaron, ¡no! 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 Empezaron sentí como que en el momento en que me estaban atormentando, yo lo sentía como que estaban pegados o subidos, como si alguien se te colgara, ¿viste? Como cuando alguien se te cuelga de acá, sentía un peso, una opresión acá, empecé a sentir como que se salía. Todas esas opresiones empezaban a salir de mí. Y cuando yo observé eso, yo dije, chao, esta es la mía. Empecé con más fervor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No sé, habré rezado 100 veces el Ave María en ese sueño. Perdí la cuenta, pero no sé, pero muchísimo. Lo repetí vez tras vez. Y toda esa opresión que sentí acá se fue. Todos esos espíritus oscuros que me estaban atormentando, burlándose de mí, queriendo eh, distraerme, queriendo desarmarme para destruirme, se fueron. Y ahí fue como un antes y un después en mi vida. Yo dije, entonces la Madre María sí es poderosa, sí tiene un lugar preponderante en el reino de los cielos. ¿Cómo no si la misma Madre de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué momento se la vituperió tanto? ¿En qué momento se la menospreció tanto, se la menoscabó tanto como para sacarle la autoridad que tiene? Si no, ¿cómo se explica que ella misma me venga a socorrer? ¿O acaso la oración de una madre no tiene poder? La oración de una madre humana, cuando intercede por sus hijos, díganme si no tienen poder. ¿Cuántas madres con sus oraciones, madres humanas estoy diciendo, con sus oraciones sacaron a sus maridos de la cárcel cuando están encarcelados injustamente, sacaron a sus hijos de la droga, de la enfermedad? Y he conocido casos. ¿Cuántos milagros hicieron por las oraciones de una madre? ¿Y cómo la Madre María entonces no va a poder interceder por todos nosotros? De ese día yo le empecé a tener respeto a la bienaventurada, a la Madre María. Y la empecé a tratar más como una madre. Desde ese día me acuerdo, estamos hablando del año 2019, fíjese que yo jamás mencioné esto en mi canal. Pero ya desde ese día yo empecé a tener más respeto, empecé a incluirla en mis oraciones. Y lo estoy diciendo públicamente porque creo que ella se merece esa honra, se merece ese crédito. Porque ella me ha ayudado en medio de ataques terribles espiritualmente. Me acuerdo que bajo un ataque espiritual muy grande que tuve, que estaba, porque los ataques espirituales, según qué clase de brujería te estén haciendo, porque a mí me quisieron hacer un enterramiento, o sea, quisieron hacerme un trabajo para desvivirme, como dicen en México. Y en ese momento, una de las cosas que me sostuvo fue escuchar el rosario. Yo ponía canales católicos, escuchaba el rosario. Y así toda esa opresión que yo estaba sufriendo se iba. Incluso cuando a mí me hicieron ese trabajo de brujería para darme cuello, como se dice vulgarmente, después me enteré quién fue la persona que me lo hizo y de hecho la que se fue esa persona que me lo hizo. Realmente la Madre María, la bienaventurada Madre de nuestro Señor Jesucristo, por algo fue elegida para ser la Madre de nuestro Salvador. Y ella tiene un lugar preponderante, tiene un lugar importante en el reino de los cielos. Que se lo hayan quitado por la razón que sea. Yo acá no me voy a poner a hacer no me voy a poner a pelear con los evangélicos. Los católicos yo sé que la respetan. De hecho, a mí me enseñaron cuando yo era chiquita a respetar a la Virgen María.
De hecho, yo tenía una imagen en mi habitación, una imagen de la Virgen de Luján, que es la Virgen de los es una de las vírgenes de los argentinos, porque también está la Virgen de Itatí, que es muy venerada en el norte de Argentina. Después nosotros acá en Buenos Aires tenemos a la Virgen de Luján, tenemos a la Virgen de San Nicolás. Y yo me acuerdo que a mí me habían regalado una imagen así chiquita de la Virgen de Luján, que yo la tenía en mi habitación. Y a mí me enseñaban todos los días a rezarle a la Virgen. Después, cuando yo me fui cuando yo me fui de la iglesia católica, cuando me hice testigo de Jehová, después dejé como todo eso, me acuerdo que tiré a la basura la imagen de la Virgen. Tenía unas estampitas también que las tiré. Tenía un librito que tenía estampitas también, el librito que yo había estudiado en el catecismo, con imágenes así chiquitas del niñito Jesús, todo eso lo había tirado a la basura. Pero fíjese qué maravilloso que a pesar de que yo le di la espalda a la Madre María, ella nunca me soltó la mano. Y me sostuvo en el momento en que yo más necesitaba, que me estaban atacando. No me quiero emocionar. Que me estaban atacando, ella apareció y me ayudó. Y esto lo digo porque considero que ya es tiempo de que lo hable. Y para que no nos dejemos engañar más. Hace un tiempo atrás, cuando yo me puse a investigar más a fondo, porque obviamente ese sueño que tuve a mí me dejó inquieta, o sea, la misma Madre María vino a socorrerme en un ataque espiritual terrible cuando ya me estaban venciendo. Entonces me puse a investigar y llegué a un video del padre Gabriel Amort, que es un padre, que es un cura exorcista que tuvo en la iglesia, ya falleció. Y me acuerdo que él dijo que el diablo odia a la Virgen María. Y lo pueden buscar, pueden buscar ese video, está en YouTube. El padre Gabriel Amort hablando sobre la Madre María, que él la odia, porque él es una criatura soberbia y ella es la criatura más humilde que puede haber en todo el universo. Y ni aun con el puesto y la autoridad y el poder que tiene, ella muchas veces tiene que estar soportando que la desprecien, que la desconozcan, que desconozcan su lugar y que haya religiones como la religión evangélica que no la reconoce y que encima la insulta llamándola demonios. Acá cerca, yo vivo cerca de una plaza chiquita, habían puesto una escultura de la Virgen de San Nicolás. Un grupo de evangélicos fue y la rompió. Fueron con martillos, masas, y la rompieron. El municipio la volvió a reconstruir y la volvieron a destruir hasta que ya la tuvieron que sacar. Porque la seguían destruyendo. Entonces el municipio que hizo, la sacamos porque... Yo decía, qué falta de respeto de mucha gente que creen ser cristianos. Esos no son los elegidos, esos son los llamados, pero no son los escogidos. Los verdaderos escogidos, las verdaderas ovejas del buen pastor, respetan a la Madre María. Y aunque no la adoren ni la tengan ahí en su cuarto en un cuadro o en su casa en una imagen, no importa. Pero por lo menos respetar a la imagen, a la Madre de nuestro Salvador. Y en este momento yo quería darle este reconocimiento. Que sentía que ya se lo debía de hacía tiempo. Ya pasaron como 7 años. Y ella merece ese reconocimiento. Créanlo o no me interesa, pero yo sé lo que viví, yo sé lo que sentí, yo sé lo que escuché, sé lo que vi. Y aunque pese, guste o no guste, yo sé que ella es real. Y está con todos los que la invocan, y ella es fiel. Fíjense como yo la había dejado de lado. O sea, ella me conocía desde que yo era chiquita. Y yo la dejé de lado, pero ella nunca me dejó de lado a mí. Y así como nuestra Madre María es fiel, Dios es fiel, nuestro Señor Jesucristo es fiel. Él nunca nos suelta. Aunque desviemos nuestro camino, Él siempre nos está esperando. Sobre todo nuestro Padre.
como la parábola del hijo pródigo, que el hijo se fue, se desvió absolutamente, cometió las peores faltas. Pero cuando él decidió volver a la casa de su padre, no fue que tuvo que golpear las manos, tocar el timbre, tocar la campana, llamar, papá, padre, estoy aquí. No, dice que el padre lo alcanzó a ver. O sea, el padre estaba esperando a ver cuándo va a aparecer mi hijo. Y lo alcanzó a ver, allá viene mi hijo. Porque Dios siempre nos está esperando. Dios siempre te está esperando. Y Dios es fiel. No importa lo que estés pasando ahora, por muy difícil que sea, busca a Dios, que Él es fiel. Nos vemos en el próximo video.